8:36 de la mañana, 7:36 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, José Luis Ayón y Eduardo Madina. Y saludamos a esta hora de la mañana a Arantxa González Laya, ministra de Exteriores. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. A ver, ministra, ayer el presidente dijo que él no va con un cronómetro en la mano. Yo no sé si usted va con un cronómetro en la mano. ¿Cuánto duró el encuentro entre Joe Biden y el presidente Pedro Sánchez? No, ciertamente no me da para ir con un cronómetro a las reuniones internacionales, pero yo te diría dos cosas, Ángel. Primero, te diría que España ha recibido un gran voto de confianza de todos los líderes de la OTAN en Bruselas, albergando la próxima cumbre de la OTAN en España. Y no se nos olvide que esta cumbre va a ser muy importante por dos razones. En esta cumbre se va a redefinir el concepto estratégico de la OTAN, es decir, cuál es su visión para los próximos 10 años y qué va a hacer la alianza más poderosa del mundo en los próximos 10 años. Y esta es la cumbre en la que se va a elegir al próximo secretario general de la OTAN. Y esta cumbre es la que España va a albergar, y albergándola, pues España va a poder durante este año trabajar para que el resultado sea un resultado fuerte, sólido. Y se confía en España para hacer esta tarea. Luego, la primera cosa que yo pondría en valor es el voto de confianza de los líderes de la OTAN hacia España. Y la segunda cosa que pondría en valor es la buena sintonía entre España y Estados Unidos, una sintonía que ha quedado en manifiesto en una conversación inicial. Es la primera, no va a ser la última, entre el presidente del Gobierno y el presidente de los Estados Unidos, más allá del saludo puramente protocolario y menos de una reunión de 40 minutos sentados con banderas y sillones, porque tuvo lugar, como tienen lugar muchas de estas reuniones en cumbres de este tipo, mientras los líderes estuvieron ellos solos, sin ministros y sin asistentes, esperando al inicio de la cumbre. ¿Cuánto duró este momento? Este momento duró unos 30 minutos, donde los líderes estuvieron solos entre ellos. Todos los líderes. Todos los líderes de la OTAN, los 30 jefes de Estado y Gobierno. Durante 30 minutos estuvieron ellos solos, fuera de las cámaras, por cierto, antes de hacerse la foto de familia, donde departieron entre ellos, donde el presidente del Gobierno y el presidente de los Estados Unidos tuvieron ocasión de departir. Ahí usted le consta que ellos dos hablaron, y hablaron de todo lo que después dijo Pedro Sánchez. Así es. Ellos solos rodeados del resto, pero una conversación entre ellos dos existió antes del paseillo. Claro, y luego fueron en un paseillo mientras se acercaban a la sala donde iba a tener lugar la cumbre. Y esto no es solamente con España. Si uno mira la lista de interacciones que los líderes tuvieron entre ellos, pues hay muchas de estas. El presidente del Gobierno también habló con otros líderes, habló con el presidente Macron, habló con la canciller alemana, y luego además tuvo una serie de encuentros bilaterales ya más formales en los márgenes de la cumbre. En el lenguaje diplomático, que yo sé que usted conoce muchísimo, este tipo de conversaciones, la que tuvo primero rodeado del resto de líderes y después el pasillo que estamos cansados de ver desde ayer, ¿cómo se denominan? Y se lo pregunto porque desde la Moncloa se nos dijo que habría, la palabra que se utilizó era un encuentro. ¿Se considera eso un encuentro? Claro que sí, eso es un encuentro. No es una reunión, a eso se le llama encuentro. Claro, sí. ¿Y da tiempo de hablar de todo lo que dijo Pedro Sánchez que habían hablado? Se habló principalmente de Latinoamérica, de tres cuestiones, que son las tres cuestiones principales que el presidente del Gobierno quería poner de manifiesto con el presidente de los Estados Unidos en esta su primera interacción. En primer lugar, pues poner en valor los vínculos que nos unen en materia de seguridad y defensa, con la voluntad de profundizar el acuerdo que tenemos con Estados Unidos en esta cuestión. En segundo lugar, el presidente del Gobierno llegaba de América Latina. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos acababa de estar en América Central, y pudieron charlar de la situación en la que se encuentra Centroamérica en estos momentos, con la confluencia muy difícil de una crisis sanitaria, de una crisis económica y también de una crisis migratoria. Y de todo esto, brevemente, pusieron en valor, el presidente de los Estados Unidos le dijo: gracias por la labor que estáis haciendo, porque acabábamos en Centroamérica de organizar una conferencia internacional donde estuvo representada una asesora del presidente Biden para cuestiones migratorias, donde estuvimos tratando de la cuestión de la migración en Centroamérica. Y en tercer lugar, pues el presidente del Gobierno le quiso poner en valor una serie de políticas progresistas que el presidente de los Estados Unidos está impulsando, y de todos conocidas, desde una nueva imposición a las multinacionales, como un nuevo compromiso con el Acuerdo de Cambio Climático, y tuvieron una ocasión de departir, como digo, brevemente,
Esta era una primera toma de contacto y esperando ahora poder seguir en los próximos meses, profundizar. Ministra, como ha habido tanto lío, se explicó mal desde la Moncloa. ¿No hubiera sido más sencillo decir, bueno, van a aprovechar que se van a ver para abordar unos cuantos asuntos? Se vendió como un encuentro. Daba la sensación de que se iban a sentar los dos solos, con las banderas, que habría fotografía. Esa fue la sensación que se dio con lo que se vendió desde la Moncloa. ¿Se vendió demasiada expectativa? Yo creo que, pero más allá de qué se dijo y qué se entendió, ¿no? Porque siempre hay un emisor y un receptor, yo no entraría en polémicas de este tipo, yo me quedaría con el mensaje, y el mensaje es el de una relación sólida, y de hecho quiero poner en valor que durante su intervención en el plenario de la cumbre, el presidente de los Estados Unidos dijo que puso en valor el que España fuese la sede de la próxima cumbre en la que se ha de definir, como digo, el nuevo concepto estratégico de esta alianza tan importante como es la OTAN. Y lo que yo creo que deberíamos... Mira, a mí me gusta mucho una expresión que dice el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Àngels, pues estamos en un caso clásico de ruido y de bien. El bien es que la Alianza Atlántica elige como sede de uno de los momentos más importantes en los últimos años de esta alianza, España como sede para alumbrar una nueva estrategia para esta organización. Y el ruido es contar los milímetros, los metros, los segundos de cronómetro de un contacto entre muchos otros que tuvieron lugar. Por cierto, también durante esta cumbre tuvimos ocasión de hablar con el primer ministro británico, donde hablamos también de seguridad y de defensa, un tema en el que queremos también profundizar nuestras relaciones. También tuvimos ocasión de hablar con el primer ministro canadiense, con el presidente de Turquía y con tantos otros en los márgenes de una cita que es una cita que, por cierto, este año tenía, comparada con la del año anterior, con el cambio de inquilino en la Casa Blanca, tenía también un color y un sabor diferente. Ahora le preguntaré por eso, pero ya por terminar con el ruido, con la polémica, dice Pablo Casado que Pedro Sánchez ha hundido a España en la irrelevancia internacional. Bueno, pero estamos ya tan acostumbrados a las hipérboles de Pablo Casado que ya ni las escuchamos. Es ruido. Eso es ruido. Y yo creo que lo que podemos poner en valor es el voto de confianza de 29 jefes de Estado y de Gobierno hacia España. Quedémonos con eso y no nos quedemos con estas expresiones cansinas de irrelevancia. Es una hipérbole que en estos momentos no hace bien a este país. Ministra, ¿le convence el argumento de Estados Unidos, ya para cambiar de asunto, de que China debe ser considerada como una amenaza desde el punto de vista militar? Bueno, lo que se ha hecho en esta cumbre, y es importante, es redefinir los riesgos, en primer lugar. Los riesgos no solamente son militares hoy, los riesgos son también híbridos, amenazas híbridas, amenazas a la ciberseguridad, guerra de desinformación, que son tan peligrosos probablemente como los riesgos más clásicos militares, digamos. El segundo riesgo del que hemos hablado mucho es el riesgo del cambio climático, un riesgo que la OTAN se toma cada vez más en serio. El tercer riesgo que hemos identificado es el quedarnos atrás en la evolución tecnológica del mundo. Y en esta nueva redefinición de riesgos, que la OTAN tiene que incorporar también en las medidas y en los programas que va desarrollando, también hemos mirado quiénes son los actores en este nuevo mapa de los riesgos. Y es cierto que China, sin ser nuestro enemigo, porque no lo es, y teniendo como tenemos también que crear un espacio de entendimiento y de trabajo conjunto con China, porque si realmente lo que vemos es que el cambio climático es un riesgo, necesitamos trabajar con China para reducir el riesgo del cambio climático. También sabemos que supone China un actor sistémico al que hoy tenemos que incorporar en nuestra matriz de riesgos de una manera más clara y más decidida. Y eso es lo que ha ocurrido en la OTAN. Ministra, ¿cómo piensa desescalar la tensión que hay con Marruecos? Pues con muy poco ruido y con mucha discreción. ¿Y lo están haciendo? Bueno, ¿se está viendo usted con su homólogo marroquí? Bueno, yo creo que quiero primero decir, Àngels, algo que vengo repitiendo mucho en estos últimos días, en los que he procurado ser tremendamente discreta
en lo que a Marruecos respecta, porque creo que hay que crear un espacio en el que podamos reconducir nuestra relación, y para hacerlo debemos hacerlo desde la discreción, en una situación de crisis que España no ha buscado y que no alimenta y que no quiere que siga a futuro, y por lo tanto lo que estamos buscando es crear las condiciones a través de la discreción, y me vas a permitir que en esto sea tremendamente discreta. ¿Pero contactos hay? Déjame que sea discreta también en esto, porque yo no quiero en estos momentos decir ni hacer nada que pueda poner en cuestión nuestra voluntad de retomar esta relación y de retomarla con nuestros interlocutores marroquíes, no a través de los medios de Lo que pasa es que usted, y entiendo que no quiera decir nada y la discreción, hemos empezado hablando del ruido, imagínese, pero Marruecos sí está haciendo. Marruecos, por ejemplo, mantiene el paso del estrecho fuera, España queda fuera del paso del estrecho, es decir, Marruecos sí va haciendo ruido, si usted quiere llamarle de esta manera. No, bueno, yo quiero decir también con respecto a la operación Paso del Estrecho que este año no estamos en un año de normalidad prepandemia. Seguimos de alguna manera. Sí, pero también los otros países de Europa, que Marruecos sí va a permitir que lleguen desde ahí sus ciudadanos, sus conciudadanos. Como lo hicieron el año pasado, y las autoridades marroquíes en aquel momento lo explicaron porque necesitaban que sus pasajeros, sus ciudadanos que volvían a su país pudieran hacerse una serie de test PCR en tránsito hacia Marruecos. Eso es una decisión que les compete a ellos y que ellos tienen que explicar. Pero sí quiero decir que no estamos en estos momentos en la situación de operación Paso del Estrecho como se hacía antes de la pandemia, porque no olvidemos, que no se nos olvide que también Europa tiene cerradas sus fronteras con prácticamente la totalidad del planeta, excepto una docena de países, y entre los países con los que tiene cerradas sus fronteras están bien Marruecos, están bien Túnez, están bien Egipto, están bien Argelia, y lo hace no porque quiera castigar a nadie, sino simplemente porque no estamos en un momento, todavía estamos retomando la normalidad en la movilidad prepandemia, y vamos todos, tanto nosotros como Marruecos, tomando pasos, dando pequeños pasos que nos acerquen a esta nueva normalidad que buscamos, pero todavía no estamos ahí. Y en este conflicto, y hablando de las relaciones entre España y Estados Unidos, el buen momento que usted destacaba, ¿puede Biden recalcular la posición de Estados Unidos sobre el Sáhara Occidental que cambió Donald Trump? Yo en esto, no me gustaría hablar por Estados Unidos ni hacer Pero no tiene ninguna pista. Ni hacer especulaciones. Nosotros siempre hemos dicho que respetamos a nuestros socios y a nuestros aliados, y entonces le competerá a Estados Unidos decidir cuál es su postura. Eso le compete a Estados Unidos, y España en esto ni entra ni sale. Lo que España siempre ha dicho, y creo que es algo que Estados Unidos comparte y que Alemania comparte y que Francia comparte y que tantos otros comparten, es que es importante que le demos un impulso a la negociación en Naciones Unidas en lo relativo al Sáhara Occidental. Más allá de esto, Ángels, que cada país defina su postura. Nosotros no vamos a hacer injerencia en las posturas de países terceros. En esa conversación que tuvieron Biden y Sánchez no hubo ningún mensaje en este sentido. No. Este no era el tema del día. Estaban, como he querido describir al inicio de nuestra conversación, Ángels, era una primera toma de contacto, y una primera toma de contacto que fue, por cierto, particularmente cálida, amable, como la propia entre dos países que son socios, pero son más que socios, somos aliados en una de las alianzas más estrechas que hay, que es la OTAN. Lo último sobre Marruecos, ministra, ¿cómo va esa propuesta que lanzó su ministerio la semana pasada para suspender el régimen especial de Ceuta y Melilla y pedir visados a los marroquíes que quisieran entrar en las dos ciudades autónomas? Bueno, no hay una propuesta, Ángels. Lo que hay es un explorar, un anclaje de Ceuta y de Melilla más firme en la Unión Europea. Evidentemente, Ceuta y Melilla, siendo España, están ancladas en la Unión Europea, pero tienen unas especificidades, tanto en lo relativo al régimen de Schengen como en lo relativo a la Unión Aduanera, unas especificidades que ahora nosotros estamos revisitando a la luz también del plan de recuperación que se está poniendo en marcha, que también cubre a Ceuta y Melilla, y donde algunas de las cuestiones que se están examinando, insisto, no se ha propuesto nada, es si ha lugar
a cambiar, a revisar el anclaje actual de las dos ciudades autónomas en la Unión Europea. Y digo esto porque no se trata de que no estén en la Unión Europea, que lo están, claramente, pero tienen unas especificidades que ahora estamos examinando si tiene lugar a cambiarse. Pero esto, como digo, son exploraciones preliminares, ni más ni menos que esto, y cualquier cambio evidentemente necesitará de un consenso dentro de nuestro país y necesitará una discusión con nuestros socios comunitarios. Mencionaba antes el encuentro que tuvieron ayer también el presidente Sánchez y el primer ministro británico Boris Johnson. ¿Hay algún avance para lograr que los turistas británicos viajen a España este verano? ¿Abordaron la cuestión del turismo, del flujo turístico? Sí, y además se abordó entendiendo que nuestros ciudadanos desean retomar la movilidad. El primer ministro británico es muy consciente, y así lo expresó, de la voluntad que tienen sus ciudadanos de poder volver a España de vacaciones, de poder volver en muchos casos a sus propias residencias que tienen en nuestro país, pero también es muy consciente de la situación sanitaria en la que se encuentra el país. Él insistía mucho en la necesidad de asegurarse que las nuevas cepas las mantienen bajo control. De hecho, nos explicó que va a tomarse un poquito de tiempo antes de la próxima etapa en su desescalada, y por lo tanto mostró signos de prudencia en la desescalada y en el retorno a una movilidad. El presidente del Gobierno, en todo caso, puso en valor las medidas que se han tomado en España y la baja incidencia en algunas de nuestras regiones, muy por debajo de la media española, por debajo de la media británica. ¿Hay posibilidad de que al menos estas zonas o estas regiones puedan salir de la lista de prohibiciones? Bueno, nosotros y el presidente del Gobierno puso en valor este esfuerzo que han hecho estas regiones y las cifras de estas regiones y la capacidad que tienen estas regiones, por supuesto, para monitorizar los datos y también para monitorizar las cepas, pero en último lugar también esto es cierto que la decisión corresponde al primer ministro británico. Entonces, bueno, él será quien tenga que tomar esta decisión. Nosotros pusimos los argumentos sobre la mesa. Ministra, antes que hablábamos de Latinoamérica, ¿cuánto le preocupa la disputa electoral en un país clave en Latinoamérica como Perú? Bueno, estamos siguiendo con atención el recuento. Creo que hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Las instituciones lo están haciendo con premura y lo están haciendo con diligencia. Y creo que lo que tenemos que hacer es esperar a que termine el conteo de los votos y también a que se resuelvan una serie de cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Pero quiero poner en valor la labor que están haciendo las instituciones en Perú, que serán quienes en último lugar tengan que declarar a un vencedor, momento en el cual España evidentemente felicitará a él o la ganadora. Parece que sería el ganador, según cómo va el recuento. Pero dejemos que las instituciones hagan su trabajo. Es muy importante que el resultado, como en toda elección, sea un resultado legítimo. Y la legitimidad también depende de que las instituciones puedan hacer su trabajo. ¿Y le preocupa si la victoria es de Castillo finalmente la expansión de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica? Yo creo que eso es una simplificación un poco gruesa. Nosotros tendremos que trabajar con quien el ciudadano peruano haya elegido como su próximo presidente, y trabajaremos con el mismo ahínco si es de izquierda o de derecha, porque a nosotros lo que nos importa es a largo plazo nuestra relación con un país llamado Perú y con todos sus ciudadanos y ciudadanas, y respetaremos la elección de quien los tiene que elegir. Y trabajaremos en todo caso, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para darle una respuesta a la pandemia, Ángels, que está golpeando de manera muy dura también en lo económico, poniendo, por ejemplo, como estamos poniendo en estos momentos en marcha, mecanismos para que los países de renta media como Perú puedan acceder a una financiación internacional que les ayude a la recuperación económica. En eso es donde España tiene un papel líder que jugar, y lo está haciendo, y para eso tiene que trabajar con todos los gobiernos, los de izquierda, los de centro y los de derecha, porque, insisto, nuestra relación con América Latina, que es una relación esencial para nuestro país, una de nuestras prioridades de la política exterior, por cierto, española, en la que estamos desplegando toda nuestra capacidad de actor en la región para ayudarles a responder a sus necesidades más críticas en estos momentos.
en estos momentos vacunas y recuperación económica. Y ahí estamos con vacunas, con 22,5 millones de vacunas que España va a poner a disposición de los países latinoamericanos, y con recuperación económica, construyendo junto con el Fondo Monetario Internacional mecanismos que ayuden a que países de renta media tengan acceso a la financiación. Ministra, muchísimas gracias. Enhorabuena.